enséñame a guardar tu palabra. Hola amigos, para quienes no lo saben, el mes de septiembre en el ámbito cristiano evangélico es conocido como el mes de la Biblia. El motivo por el cual se recuerda es porque un 26 de septiembre del año 1569 se había impreso los primeros ejemplares de la Biblia en español, denominada la Biblia del Oso, debido a que en esas primeras Biblias, en su primera portada, estaba la imagen de un oso. Durante este tiempo de pandemia, según las estadísticas, informan que la venta de las Biblias se ha incrementado a nivel internacional. Muchos han comprado su Biblia por primera vez. Otros lo han comprado porque no recuerdan dónde está la Biblia que tenían y otros lo hemos comprado porque hemos querido renovar nuestra Biblia. Sin temor a equivocarme, pienso que hay un denominador común en todos los que hemos comprado una Biblia, y es que queremos conocer más de Dios, conocer mejor su palabra y tener una relación personal con Él. Como lo mencioné en mi videoblog, muchos en esta temporada han leído la Biblia por primera vez y otros han vuelto a leerla. Tengo la seguridad que muchos que han leído la Biblia van a ser, directa o indirectamente, los nuevos maestros e intérpretes de la Biblia. Es un deseo que surge en la gran mayoría de personas mientras vamos leyendo la Biblia. Muchos van a decir, no se debe hacer tal cosa porque así lo dice la Biblia, no le agrada a Dios y porque escrito está. Y al decir eso ya indirectamente nos estamos convirtiendo en intérpretes de la ley, o mejor dicho, intérpretes y maestros de la Biblia. Y si bien esto puede ser bueno porque es el cumplimiento de un mandamiento, Jesús dijo, id y predicad el evangelio por todo el mundo, sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra de Dios, la Biblia, y más aún debemos tener cuidado cuando la enseñamos a los demás. Es por eso que he visto por conveniente compartir con este video el consejo que Jesús hace a todo maestro e intérprete de la Biblia. Los cristianos sabemos que, por principio general, la palabra de Dios contenida en la Biblia es la verdad absoluta. Sin embargo, pienso que a lo largo de la historia, a causa de los intérpretes de la ley de la Biblia, esa verdad absoluta se ha convertido en una verdad relativa. ¿Por qué lo digo de esa manera? La verdad absoluta es cuando el conocimiento de algo es inmutable y no va a cambiar a lo largo de la historia. Un ejemplo claro es el conocimiento que tenemos del 2 por 2. Todos sabemos que es 4. Ha sido desde hace muchos años atrás y que seguirá siéndolo por muchos años más todavía. En cambio, la verdad relativa es cuando el conocimiento de algo va a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, hasta principios del siglo XX, se tenía conocimiento que el átomo era lo más pequeño que existe y que no se podía dividir. En el siglo XXI ya se está afirmando que el átomo todavía sí es posible que se puede dividir y no es lo más pequeño. Y cuando me refiero a que la verdad absoluta contenida en la Biblia a lo largo de la historia se ha hecho verdad relativa, es principalmente porque hoy en día muchos, en base a la Biblia, dicen que determinadas cosas es malo y otros, esas mismas cosas, y en base en la Biblia, dicen que no es malo. Y esta confusión que existe es no a causa de la Biblia, sino a causa de los intérpretes y maestros de la Biblia. Ahora, hay que ser conscientes como cristianos que definitivamente hay cosas que han cambiado. Al principio de la creación hay algunas cosas que eran buenas, pero que ahora se han vuelto o lo consideramos como malo. Por ejemplo, es el caso de la desnudez. En el tiempo de Adán y Eva, hasta que antes que pecan, ellos no consideraban que era malo estar desnudo y andar desnudo. Sin embargo, cuando ellos pecaron, y hasta el día de hoy, todos sabemos o consideramos que andar desnudo por la calle es malo. Ahora, el que piensa que no es malo, le reto a que mañana mismo vaya a la Plaza de Armas desnudo, se tome una foto, saca un TikTok, lo sube a su Facebook y me etiqueta. En la historia de Jesús podemos ver los cambios que se hizo sobre el conocimiento de algo.
En el tiempo de Jesús, en lo que sería la Biblia, estaba escrito que no se debería hacer trabajo en días de reposo, estaba prohibido. Sin embargo, Jesús tenía una fascinación de justamente hacer milagros en días de reposo. Ahora, no tenemos que tener temor a los cambios que se puede hacer a través de la historia, más aún cuando esos cambios son provocados y originados por Dios. Lo que sí debemos tener cuidado es en tener que interpretar la Biblia de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestro contexto actual únicamente y no teniendo en cuenta el contexto futuro y tampoco el contexto pasado. Hay muchos temas en la Biblia que debemos entenderlo mejor, no debemos interpretarlo tan literalmente, pero principalmente no debemos enseñarlo de manera literal, porque esto puede ocasionar confusión, es muy peligroso y solo ocasionaría que las personas puedan tener una relación tóxica con Dios. A lo largo de mi vida he podido ver diversos temas que han sido verdades relativas en el ámbito cristiano evangélico. Temas que tienen que ver con la vestimenta, con la comida, con ciertas actividades. Es decir, para algunas iglesias, algunas comidas es malo y para otras iglesias esas mismas comidas no es malo. Para algunas iglesias cierto tipo de vestimentas es malo y para otras iglesias ese tipo de vestimentas no es malo. Entonces, lo malo para algunas iglesias es bueno en otras iglesias y prácticamente se ha vuelto relativo la palabra de Dios. Y lo curioso es que cada iglesia sustenta lo que dice en base a la Biblia. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo puede existir dos verdades en base a la Biblia? Y esto se origina por la interpretación que se hace de la palabra de Dios. Por eso es muy importante el cuidado que tenemos que hacer cuando vamos a interpretar la Biblia. En el tiempo de Jesús, Jesús no veía como problema a los gobernantes de ese entonces, a Herodes o Poncio Pilato, sino que veía como problema a los maestros e intérpretes de la ley, a los administradores de la palabra de Dios. Su enfoque no estaba en el mal gobierno que hacían en ese entonces las autoridades, sino que en la mala administración y mal uso que se hacía de la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que esto significa. Hay que tener algo claro, que en el tiempo de Jesús, para los maestros e intérpretes de la ley, Jesús era un infractor en potencia. En la ley decían que no se debería trabajar en días de reposo, no se debería hacer obra alguna. Sin embargo, Jesús hacía milagros y sanaba en día de reposo. En la ley decían que nadie puede ser considerado Dios o puede llamarse hijo de Dios. Sin embargo, Jesús se hizo llamar y dijo que era el Dios. Fue considerado como un blasfemo y por eso le crucificaron. ¿Acaso Jesús estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios? Para nada, o como diría el presidente Vizcarra, en absoluto. Lo que pasaba era que los maestros e intérpretes de la ley estaban interpretando muy literalmente lo que era la ley de Dios, pero no lo estaban interpretando, como dirían los abogados, el espíritu de las normas, el espíritu de los mandamientos o lo que Dios quería con esos mandamientos. En la historia de Jesús puedo ver que Jesús tenía el interés de que las personas puedan entender mejor la razón o el propósito de los mandamientos y no simplemente decir que algo es malo por el simple hecho de que está escrito. Obviamente hay muchas cosas que se encuentran claras en la Biblia que no se requiere una mayor interpretación. Sin embargo, hay cosas que también se tiene que tener cuidado en la interpretación. Y Jesús, conociendo el peligro de la interpretación que se le puede hacer, por eso nos dejó la siguiente advertencia con sabor a consejo a todos los que son maestros e intérpretes de la ley o de la Biblia en nuestro contexto actual. En la Biblia, versión Reina Valera de 1960, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 46, dice: Y Jesús dijo: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En la Biblia, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Y dijo Jesús: Ay de vosotros, expertos de la ley, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. De esta advertencia con sabor a consejo existen dos enseñanzas para todo maestro e intérprete de la ley. El primero es que todo maestro e intérprete de la ley no debe exigir
que otros cumplan los mandamientos, que otros sean radicales en el cumplimiento de los mandamientos, cuando ellos mismos ni siquiera lo son. En el tiempo de Jesús, los sacerdotes exigían que otros cumplan, que otros corrijan sus errores, pero sin embargo ellos no podían ver los errores que tenían. Ellos podían ver el pecado de los demás, pero no se daban cuenta o no querían darse cuenta del pecado que ellos mismos tenían y de lo cual ellos también tenían que corregirse. Fácil es gritar desde un púlpito de las redes sociales el pecado o lo que no deben hacer los demás. Pero difícil, y debe ser nuestra meta, es ser la conexión divina y causar una relación entre los hombres y Dios. Jesús pudo haberle dicho a la mujer que le encontraron cometiendo un adulterio, que era una pecadora, era una malvada esperancita, y todas las cosas que tú le dirías a tu pareja si le encontraras con otro hombre en la cama. Pero Jesús no le dijo nada de eso, sino que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estoy seguro que desde ese entonces la mujer cambió su vida y tuvo una relación personal con Dios. La segunda cosa que tenemos que tener cuidado al interpretar la Biblia es en no estar creando nuevos mandamientos o poniendo nuevas cargas en los demás. Al respecto, en la Biblia de la versión Nueva Biblia Viva, en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 4, Jesús dice: cuidado con los maestros e intérpretes de la ley, que recargan a la gente de mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir. Cargas o mandamientos que surgen por nuestras tradiciones o por nuestros gustos. En los años 80, más o menos, algunos predicadores de la palabra de Dios decían que la guitarra eléctrica, la batería, el televisor eran instrumentos de Satanás. Como eran algo nuevo, entonces ellos decían que era malo. Como a ellos no les gustaba, entonces decían que estaba mal y que era un instrumento de mal. Muchas veces pensamos que Dios envejece igual que nosotros. Y si algo no nos gusta, entonces es malo. Y como es malo para nosotros, entonces debe ser malo para Dios también. Tengan mucho cuidado, dice Jesús, de estar administrando mal la palabra de Dios y poniendo nuevas cargas en los demás. En estos tiempos de cuarentena, una de las cosas que está saliendo es si el cristiano debería congregarse o no en cuarentena. ¿Debería ir a la iglesia o no? Hay iglesias que dicen que debemos ir y no debemos obedecer a las autoridades. Hay iglesias que dicen debemos obedecer a las autoridades y no debemos congregarnos en las iglesias. Ambos se sujetan y tienen base bíblica para ello. Y esto únicamente lo que ha generado es confusión. Seguro hay quienes, según su interpretación, van a atreverse a decir que si no van a la iglesia, que si no se congregan, no aman realmente a Dios y que están pecando. ¿Qué debemos hacer ante ello? Sobre ello hablaré en otro próximo video. Estimados amigos, para hacer una adecuada interpretación de la Biblia, se requiere que tengamos una honesta y sincera vida de oración. Porque si no oramos, no podremos tener una conexión con Dios. Y si no tenemos una conexión con Él, entonces no podremos tener revelación de su palabra. Finalizo diciendo que antes de enseñar algo, primero debemos practicarlo. Antes de poder recetar el remedio, primero nosotros debemos probar el remedio y consumirlo. Y en las cosas de Dios no se trata de decir, como yo no hago esto, entonces tengo que exigir a que los demás tampoco no lo hagan. Así no es en las cosas de Dios. En las cosas de Dios nosotros primero debemos cumplir con todo lo que Dios nos exige a nosotros. Se trata de consumir primero el remedio antes de recetar a los demás. Muchas gracias por tu atención, cuídense mucho, que Dios los proteja y espero que me sigan viendo y escuchando en otro próximo video. Hasta pronto.